Capítulo 787. Aterrizando en Busan. Itami se paró en la proa de su buque de guerra más grande y miró a lo lejos a través de un catalejo. Después de un largo y arduo viaje, su flota llegó a las costas de Busan completamente intacta. Aunque los mares eran duros, los buques de guerra a vapor eran más que capaces de atravesarlos con seguridad. Mientras Berengario marchaba con sus tropas desde el sur de Italia hacia Hungría, Itami se había embarcado hacia el reino de Joseon con la intención de conquistar y anexar la región. Solo había una razón por la que había elegido la península de Corea como su objetivo, y era por los ricos depósitos de hierro que existían en la mitad norte de la tierra. Antes de embarcarse en su campaña de conquista, Itami había enviado un mensaje al rey de Joseon informándole que le declaraba la guerra a su reino. Después de todo, había ciertas reglas que uno debía cumplir al declarar la guerra, incluso si sus vecinos no las seguían. Lo último que Itami quería era una repetición de Pearl Harbor, que mancharía la historia de su nación. El emperador Ming le había concedido permiso para invadir y anexar el reino de Joseon, y eso significaba que los chinos simplemente se mantenían al margen del conflicto. Lo cual fue bueno, porque desde una perspectiva política moderna, uno podría llamar a Joseon un protectorado de los Ming. Sin embargo, a pesar de este estatus, el emperador Ming consideró oportuno que comerciar con el imperio japonés, que Itami había construido, era más valioso que su pequeño protectorado en el noreste. También hubo rumores de que el ejército de Japón se convirtió en una gran amenaza, y preferiría no probar el poder del ejército imperial japonés. Un emperador sabio sabía cuándo ceder, y el actual emperador Ming era de hecho un hombre sabio. Itami miró a través de su catalejo y miró las defensas costeras establecidas por el enemigo. No sabía cómo sabían que aterrizaría en Busan, pero el ejército de Joseon se había preparado ampliamente para su llegada. Los defensores que bordeaban la costa estaban armados con cañones de bronce y arcos compuestos. La falta distintiva de armas de fuego de mano se notó de inmediato. Después de todo, esta era la era de los cañones de mano, y tales armas eran bastante raras e ineficaces. Asia aún no había alcanzado a Occidente en términos de cantidad y calidad de armas de fuego. La introducción del mosquete por parte de Berengario había impulsado a Europa a una carrera armamentista de 10 años de duración cuyo único propósito era combatir a su ejército. Algo de lo que los reinos del este no sabían nada. De hecho, desde la perspectiva de muchos observadores externos que vivían en el continente asiático, este sería el primer gran conflicto librado con una gran cantidad de armas de fuego. Una cosa quedó clara de inmediato cuando Itami miró las defensas costeras, estaban configuradas para que los arqueros de Joseon pudieran lanzar flechas sobre el ejército de Itami en el momento en que aterrizaran en la costa. Itami era una mujer paranoica e inmediatamente esperó que esto fuera el resultado de inteligencia filtrada sobre las capacidades de su arma. Los llamados rifles Itami que la emperatriz japonesa había proporcionado a sus tropas tenían un alcance máximo de aproximadamente 1800 metros, sin embargo, tenían un alcance efectivo sustancialmente menor que eso. Mientras tanto, los arcos compuestos de Joseon tenían un alcance efectivo de 145 metros. Estaba claro por el diseño que habían diseñado específicamente sus defensas para negar la ventaja de los rifles japoneses. Esto hizo hervir la sangre de Itami mientras dejaba a un lado su catalejo y suspiraba profundamente. Había un traidor en medio de ella. Simplemente no sabía si su plan de invasión se filtró del lado de los Ming o de su propio imperio. De cualquier manera, tendría que averiguar quién era el responsable de este acto de traición. Sin embargo, en este momento, tenía preocupaciones más apremiantes. Itami había subestimado a sus enemigos. Ella no anticipó que ellos verían a través de sus planes y prepararían una defensa apropiada. El ejército enemigo era enorme, decenas de miles de hombres, armados con tantos arcos y cañones como podían reunir. Su intención era simple: resistir la invasión japonesa aquí en Busan, o ser derrotados en una sola batalla. Itami había abandonado el uso de chalecos antibalas en sus unidades. Después de todo, había diseñado específicamente su ejército con un enemigo más letal en mente. Alemania y su ejército moderno representaban una amenaza significativa para los soldados japoneses. Uno que la armadura corporal no pudo evitar. A menos que pudiera fabricar materiales sintéticos para equipar a sus soldados con placas compuestas modernas, entonces era simplemente un desperdicio de recursos naturales proporcionar chalecos antibalas para su ejército. Cuando planeó esta invasión, esperaba aterrizar sin oposición y usar el rango superior de los rifles de sus soldados para disparar al enemigo en los campos más al interior.
Nunca esperó que construyeran una gran defensa costera que fuera capaz de lanzar miles de flechas a sus hombres antes de que pudieran alcanzar un terreno estable. Después de observar la formación enemiga, sabía que perdería miles de hombres si desembarcaba a sus soldados en Busan, por lo que se le dieron dos opciones: dar la vuelta a los barcos e invadir desde otra provincia, donde tendría que rediseñar su campaña. Estrategia desde cero durante la guerra. O avanza a través de Busan y aniquila al ejército enemigo de una sola vez mientras sufres miles de bajas en el proceso. La victoria era segura de cualquier manera, pero se reducía fundamentalmente a cuántos hombres estaba dispuesta a sacrificar para lograrla. Otro factor importante fue la velocidad a la que necesitaba librar su guerra. Si volviera sus ejércitos, la conquista de Corea tomaría mucho más tiempo de lo que originalmente anticipó. Japón estaba actualmente corriendo contra el tiempo con la amenaza del Imperio Alemán en el horizonte, y no podía gastar el poco tiempo que tenía atascado en una estrategia alternativa. El general Shiba Kiyohiko pudo ver que su emperatriz dudaba con su decisión y rápidamente pidió aclaraciones sobre cuáles deberían ser sus órdenes. Itami-sama, el enemigo está cargando sus cañones. Estarán disparando contra nuestras naves en cualquier momento. ¿Cuáles son sus órdenes? Al escuchar esto, Itami volvió a la realidad y suspiró profundamente, lamentando la pérdida de vidas que estaba a punto de ocurrir. Ella había preparado adecuadamente su campaña, y esencialmente improvisar toda su invasión de Corea simplemente no era el estilo de la mujer. Ella procedería con el plan y eliminaría al ejército de Joseon de un solo golpe, antes de hacer marchar a los sobrevivientes de su ejército a la península de Corea para ocupar sus ciudades y recursos estratégicos. Ordene a nuestros barcos que bombardeen las fortificaciones enemigas. Quiero que les quiten los cañones. Los proyectiles sobrantes deben dirigirse a los defensores para que actúen como cobertura para nuestros ejércitos que desembarcarán en las playas. Tomaremos Busan, pase lo que pase. Las bajas pueden ser. Shiba asintió con la cabeza antes de responder a las órdenes de la mujer. Comprendido. Después de decir esto, transmitió las órdenes al resto de la flota, quienes, mediante el uso de banderas, transmitieron la orden de bombardear la costa. Los marineros japoneses cargaron sus proyectiles en las recámaras traseras de sus cañones Armstrong y apuntaron las armas en dirección a las defensas enemigas. Con un rugido atronador, abrieron fuego hacia la costa. Docenas de cañones navales japoneses bombardearon la costa, apuntando a la artillería enemiga mientras lo hacían. Aunque estos barcos tortuga estaban bien defendidos contra los ataques de flechas, todavía eran vulnerables al fuego de los cañones. Después de todo, sus cascos todavía estaban hechos de madera. Los cañones de Joseon abrieron fuego contra la flota de Itami, pero la velocidad a la que dispararon fue simplemente demasiado lenta para competir con los cañones navales de Itami. Uno por uno, las explosiones hicieron pedazos los cañones de bronce y convirtieron a sus tripulaciones en picadillo. Cuando el general de Joseon fue testigo de esto, casi se caga. Nunca antes había visto tal poder destructivo. El enemigo no solo estaba lanzando ataques explosivos contra sus defensas, sino que lo estaba haciendo a un ritmo que lo dejaba atónito. El bombardeo naval continuó desarrollándose mientras los barcos de Itami golpeaban los fuertes costeros que albergaban a los defensores de Joseon. Mientras se llevaba a cabo esta matanza, los soldados del ejército imperial japonés subieron a bordo de sus botes y remaron hasta la orilla. Itami aún no había diseñado lanchas de desembarco especializadas, y debido a esto, los soldados japoneses se encontraron bajo la amenaza de fuego de flechas, cuanto más se acercaban a la costa. Aún así, la descarga explosiva de los cañones navales mantuvo la cabeza baja del ejército de Joseon, y pocos se atrevieron a disparar sus arcos contra los botes salvavidas que se acercaban cada vez más a las costas. De hecho, muchos de ellos ahora estaban dispersos de sus defensas, demasiado temerosos del poder de los barcos japoneses que lanzaron ataques quirúrgicos contra su artillería. Por lo tanto, los soldados de Joseon abandonaron rápidamente sus fuertes y corrieron a las playas donde tenían la intención de luchar contra el ejército imperial japonés en combate cuerpo a cuerpo. Al ver al enemigo correr hacia las playas, se preocupó por la seguridad de sus hombres. Sus bayonetas tendrían que chocar con armaduras de hierro, mientras ellos mismos estaban desprotegidos por las espadas del enemigo. Se aseguró de hacer una oración rápida a los dioses de su tierra natal para que sus hombres pudieran llegar a salvo al más allá mientras se sentaba y observaba cómo se desarrollaba la batalla. La batalla por Busan acababa de comenzar. Quien saliera victorioso sin duda ganaría esta guerra. Capítulo 788. Una nueva era de comercio.
El sultán Salan Mirza se sentó sobre el lomo de un camello mientras contemplaba el paso del Kaiser con asombro en los ojos. Había pasado algún tiempo desde que el imperio bizantino lo abandonó para luchar solo contra la Iglesia católica. Sin embargo, justo cuando sus ejércitos estaban rodeados por los cruzados en Alejandría, el enemigo repentinamente rompió filas y huyó para salvar sus vidas. Más tarde se enteró de que el Papa y todos sus cardenales fueron quemados en la hoguera por el bastardo loco a cargo del imperio alemán. Los ejércitos de los cruzados estaban siendo diezmados en toda Europa por el poder abrumador del asero alemán, y aquellos a quienes se les había encomendado la tarea de apoderarse de Egipto para el reino de Jerusalén habían huido a las profundidades de África, con la esperanza de escapar de la ira del ejército alemán. Después de todo, la influencia de los alemanes se extendió por todo el Mediterráneo y el cercano Oriente. No había ningún lugar en el mundo civilizado al que pudieran huir donde los alemanes no los encontraran y los masacraran. Salan había hecho marchar a su ejército hasta el paso del Kaiser para ver si estos rumores eran ciertos, y se sorprendió por lo que presenció. Barcos extranjeros de toda Asia navegaban a través del enorme canal. El ejército y la marina alemanes aseguraron la protección de la región y, a pesar de que se estaba produciendo un gran conflicto en el continente europeo, miles de barcos navegaron por el canal con la intención de atracar en Trieste y comerciar con el poderoso imperio alemán. No eran solo los indios los que comerciaban con Alemania, incluso había una flota del tesoro Ming que se abría paso a través del canal en un intento de obtener una audiencia con esta gran potencia en el oeste de la que recientemente habían oído rumores. Cuando Salan y su ejército se acercaron a la guarnición, fueron detenidos por el Reichsgarde, que investigó a las fuerzas armadas y por qué estaban en el paso del Kaiser. Alto, ningún ejército entrará en la tierra que pertenece al Reich. Si das un paso más sin entregar tus armas, te eliminaremos. Solo había una forma de que Salan regresara a su tierra natal en el imperio Timurid, y era marchar con su ejército a través de los poderosos puentes de acero que se elevaban sobre el paso del Kaiser. Inmediatamente interrogó al mero guardia, quien se atrevió a oponerse a su entrada. Soy el sultán del imperio Timurid. ¿Quién te crees que eres para exigir que mi ejército entregue nuestras armas para regresar a salvo a nuestras tierras? En respuesta a esto, el soldado simplemente se burló, antes de entregarle al sultán un par de binoculares y apuntar su vista hacia el otro extremo del canal. Había un tono de suficiencia en la voz del soldado alemán cuando respondió a la arrogancia de Salan. Si quieres terminar como esos lamentables bastardos, quédate con tus armas. Salan jugueteó con los binoculares antes de darse cuenta de cómo funcionaban. Cuando miró a lo lejos, vio los cadáveres podridos de los 100.000 cruzados que se habían atrevido a marchar sobre el paso del Kaiser. Su boca se quedó boquiabierta cuando se dio cuenta de que todavía había una mancha roja gigante en las arenas de la península del Sinaí, donde el ejército se había precipitado a la muerte. Chacales y carroñas habían descuartizado la mayoría de sus cadáveres. Sin embargo, había rastros de carne esparcidos en el paisaje pintado. El sultán no podía comprender lo que estaba viendo y rápidamente preguntó al respecto. ¿Qué demonios es eso? Cuando el soldado alemán escuchó esto, simplemente se rió entre dientes antes de responder con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Eso es lo que queda del ejército inglés y la Orden del Dragón Rojo. Salan apenas podía creer lo que estaba escuchando. Había luchado con el rey Lawrence y los Welsh Crusaders en múltiples ocasiones en el pasado. Lo habían empujado a él y a sus aliados bizantinos a Egipto porque sus ejércitos eran muy poderosos. Ahora eran simplemente una mancha roja gigante en las arenas de la península del Sinaí. No podía imaginar el poder que necesitaban los alemanes para lograr esto, quienes parecían completamente ilesos de la batalla. Solo tenía una pregunta en mente. ¿Y el rey Lawrence? El soldado rápidamente sacó un cigarrillo y lo encendió, donde le dio una larga calada antes de expulsar el humo de sus pulmones al aire circundante. Después de hacerlo, respondió con una expresión completamente estoica en su rostro. Presuntamente muerto, es imposible identificar a la mayoría de esos pobres bastardos, así que asumimos que murió con su ejército. No hubo sobrevivientes después de todo. El sultán solo pudo tragar la saliva que se le acumuló en la garganta cuando escuchó esto. Rápidamente miró hacia atrás a su ejército, y luego hacia el soldado alemán antes de entregarle los binoculares al hombre con una expresión asustada en su rostro. Entonces, ¿a quién le entregamos nuestras armas? El soldado se rió una vez más, luego ordenó a un grupo de guardias que se apoderaran de las armas del ejército timúrida.
Fue un simple acto de desgracia para ellos abandonar sus armas para regresar a casa a salvo. Sin embargo, no tenían otra opción. No tenían los barcos para transportarlos a Tierra Santa, y ahora había un canal gigante entre ellos y su tierra natal. Los soldados de la Reichsgarde recogieron las armas que pertenecían a los miembros del ejército timurid antes de permitirles pasar por los puentes y al otro lado del canal. Fueron vigilados de cerca por fusileros en todo momento mientras lo hacían. Si alguno de ellos se pasaba de la raya, sería tratado con fuerza letal. Un noble bajo el mando de Salan le susurró al hombre mientras caminaba a su lado. Esto es un insulto a nuestra nación. ¿Quién se cree el Kaiser que es, despojándonos de nuestras armas? ¿Qué sucederá si nos encontramos con los cruzados en Tierra Santa? Nos masacrarán a todos. Salan señaló la mancha roja que se encuentra en la península del Sinaí antes de reprender al noble por sus palabras. Si no nos sometemos a los alemanes, ese es el destino que nos espera. La muerte sería segura, y preferiría arriesgarme en el viaje a casa, que convertirme en eso. El noble entendió de inmediato su lugar y desvió la mirada, que casualmente aterrizó en un enorme barco que navegaba por el canal. Era claramente de origen chino y probablemente era el barco más grande de su armada. El barco estaba atracado en el otro extremo del canal, donde su líder se reuniría con Eimerich y pagaría el peaje que se requería para cruzar el Kaiser's Pass. Después de todo, la segunda flota de la armada alemana estaba apostada a ambos lados del canal y tenía suficiente poder de fuego para hundir cualquier barco que se atreviera a cruzar sin aceptar el pago. Pensar que la orgullosa dinastía Ming estaría de acuerdo en pagar el peaje, fue realmente un espectáculo para el emperador Timurid. Aunque tenía tratos limitados con el gran imperio en el este, sabía lo orgullosos que eran. Pedirles que pagaran un peaje era un insulto a su prestigio y, sin embargo, parece que accedieron a hacerlo. Después de todo, ¿cómo podrían competir con barcos hechos de acero? Quienquiera que tuviera el control de su flota sabía que debía dejar de lado su orgullo personal cuando miraba las fragatas acorazadas de la armada alemana y la abrumadora cantidad de armas que tenían a bordo. Al construir este canal, Berengario había dado paso a una nueva era de comercio en la que todas las mercancías fluirían a través del Reich. Así, mientras el ejército timúrida regresaba cojeando a su tierra natal, contemplaron la prosperidad que pronto entraría en tierras alemanas. Capítulo 789. Batalla por las costas de Busan. La batalla por las costas de Busan ya había comenzado. Actualmente, Itami estaba de pie en la proa de su buque insignia y miraba a través de su catalejo mientras presenciaba el caos de la guerra desde lejos. Después de recibir una paliza despiadada de los cañones navales japoneses, los defensores de Joseon que sobrevivieron al ataque inicial abandonaron los fuertes que bordeaban la costa. Los hombres corrieron sin miedo a las costas en un intento desesperado de obligar a los invasores japoneses a luchar cuerpo a cuerpo. Después de todo, no había forma de que los generales japoneses dispararan contra sus propios soldados. Por lo tanto, pensaron que estarían a salvo del abrumador poder de la armada japonesa. El primero de los botes de remos japoneses, que contenía un escuadrón de soldados, llegó a la orilla, donde los hombres a bordo se pusieron de pie y dispararon una ráfaga hacia los guerreros de Joseon. Los proyectiles de plomo atravesaron la armadura y la carne del enemigo mientras cobraban sus vidas. Sin embargo, una sola descarga de un escuadrón no fue suficiente para hacer mella en el ejército que se acercaba. En represalia por este ataque, cientos de arqueros de Joseon golpearon sus flechas y las lanzaron sobre el escuadrón japonés. Las flechas de bambú cayeron del cielo y llovieron sobre el enemigo, atravesando sus túnicas de algodón y su carne. Antes de que los japoneses pudieran recargar y disparar otro tiro, se convirtieron en alfileteros. Al ver un destino tan desagradable sobre sus compatriotas, esas almas valientes que remaron hacia la orilla apuntaron sus rifles y dispararon hacia el ejército reunido. Una columna de humo llenó el aire cuando cientos de rifles arrojaron plomo hacia los defensores de Joseon, que ahora estaban en las costas esperando que las fuerzas japonesas desembarcaran. Los invasores japoneses remaron sin miedo hacia la orilla mientras disparaban a los defensores de Joseon entre sus acciones. Cuanto más se acercaban a la orilla, más flechas caían sobre ellos. Fue un baño de sangre como Itami nunca antes había visto. En su vida pasada, nunca fue enviada a una zona de combate. Fue solo en esta vida que aprendió lo que se siente reclamar una vida y lo devastador que es perder a los hombres bajo tu mando. Su corazón sangró cuando vio a cientos de sus soldados atravesados por las flechas de bambú del ejército de Joseon. Nunca antes había sufrido tales pérdidas.
Había subestimado el efecto del arco y la flecha y sobreestimado su propio poderío militar. Resultó que el enemigo podía obligarla a ponerse al alcance de sus armas y, cuando lo hacían, sus fuerzas sin armadura sufrían mucho. Había cometido un error al prepararse para la guerra con Alemania, cuando debería haberse estado preparando para la guerra con los reinos de Joseon, Ainu y Ryukyu, que eran sus objetivos inmediatos. Cientos, si no miles, de soldados japoneses murieron mientras luchaban por desembarcar en las costas de Busan. Sin embargo, una vez que encontraron su equilibrio, se apresuraron a cambiar el rumbo de la guerra. El abrumador volumen de fuego proporcionado por los rifles que empuñaban los soldados japoneses redujo rápidamente el número de Joseon, lo que obligó al enemigo a cargar contra ellos con sus armas cuerpo a cuerpo. Sin embargo, fue tan fácil derrotar al ejército japonés. Los soldados japoneses dispararon otra andanada antes de cargar contra el gran tumulto con las bayonetas colocadas. Gritaron su grito de batalla mientras empujaban sus espadas hacia adelante y hacia los torsos de su enemigo. Tenoeika Bansai. Con esta carga suicida, decenas de miles de soldados japoneses se lanzaron hacia adelante con bayonetas y espadas en la mano. La valentía de la muerte en sus ojos mientras derribaban al enemigo rápidamente abrumó la moral de los defensores de Joseon, quienes, a pesar de infligir grandes bajas a los japoneses, estaban disminuyendo rápidamente en número. Con su artillería derribada y los soldados japoneses continuando llegando a las costas, el general de Joseon miró horrorizado mientras su ejército huía. Sin embargo, las fuerzas de Itami no fueron misericordiosas e inmediatamente abrieron fuego en el momento en que Joseon les dio la espalda y corrió. Técnicamente, esto sería un crimen de guerra en la era de la que vino Itami, lo que hizo que se mordiera el labio con disgusto cuando vio a sus soldados disparar contra el enemigo que huía. En el mundo civilizado, se suponía que uno debía dar cuartel a un enemigo derrotado. Sin embargo, necesitaba desesperadamente poner fin a este conflicto aquí y ahora, especialmente después de sufrir pérdidas tan grandes. Por lo tanto, la belleza albina encontró su resolución interior para dar a los artilleros navales una orden que despreciaba. Dispara al ejército que huye con tus cañones de 110 libras. Quiero que acaben con estos bastardos. Si podemos destruir al enemigo aquí en Busan, el resto del reino caerá con ellos. Con la orden dada, las tripulaciones a bordo de la flota de Itami cargaron sus armas y ajustaron su puntería para disparar al enemigo que huía. Los proyectiles de 110 libras sacudieron las costas de Busan mientras convertían a los hombres en picadillo. Los Joseon que huyeron de la batalla fueron apedreados con una mezcla de bombardeo naval y fuego de rifle mientras eran despiadadamente destruidos. Al final, menos de 1000 hombres escaparon con vida, dejando a todo el reino completamente indefenso contra el ejército japonés. Después de que la costa estuviera segura, Itami tomó su propio bote de remos y aterrizó en la orilla donde pisó la arena ensangrentada y contempló la escena sangrienta. Decenas de miles de cuerpos yacen descuartizados en las playas. Si ya no estuviera tan acostumbrada a la muerte, entonces la mujer habría vomitado por toda la playa. Cerca, un japonés parecía un puercoespín con la cantidad de flechas que tenía clavadas en el cuerpo. Había muerto arrodillado, estacando el estandarte del sol naciente en el suelo coreano. El estandarte estaba hecho jirones y quemado por la feroz batalla que había tenido lugar hace solo unos momentos. Si uno mirara a unos metros de distancia, vería el cuerpo de un soldado japonés al que un espadachín coreano le había decapitado la cabeza. Ese mismo espadachín yacía muerto a solo 2 pies de distancia con un enorme agujero en el pecho causado por los proyectiles de gran calibre utilizados en los rifles japoneses. Había muerto con la espada en la mano. Apoyado en una roca había un joven de no más de 18 años. Este soldado tenía múltiples flechas incrustadas en su torso y estaba al borde de la muerte. Observó a la emperatriz con su uniforme militar mientras caminaba a través de la muerte que la rodeaba con una expresión estoica en su hermoso rostro. Reunió la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo para alcanzarla y gritar el título por el que la llamaban sus soldados más leales. Kami-sama. Itami desvió su mirada hacia el moribundo y vio que todavía sostenía su rifle en una de sus manos. Las lágrimas corrían por sus ojos mientras contemplaba la belleza de la diosa de la guerra, que estaba más cerca de él que nunca. Itami solo pudo suspirar al ver esto antes de arrodillarse junto al hombre y consolarlo en sus últimos momentos. Apoyó la cabeza del moribundo sobre sus muslos de marfil, que estaban ocultos por una falda, antes de cerrarle los ojos y consolar a la pobre alma que estaba a punto de entrar en el más allá. Has luchado bien, descansa ahora, te lo tienes más que ganado.
Poco después, el hombre falleció con una amarga sonrisa en los labios. Por lo menos, su diosa le había dado una almohada de regazo antes de que falleciera de este mundo. A pesar de la muerte del hombre, Itami se quedó quieto con la cabeza en su regazo durante algún tiempo. Eventualmente, su general principal se acercó a la escena y vio la mirada angustiada en el rostro de la mujer. Claramente estaba haciendo todo lo posible por no llorar. Después de todo, necesitaba proyectar fuerza a sus soldados, quienes se estaban lamiendo las heridas después de una dura pelea. Shiva colocó su mano sobre el hombro de la joven e intentó consolarla mientras miraba sin vida a los hombres muertos que la rodeaban. Itami-sama, se acabó, hemos ganado la batalla, el reino de Joseon no tiene soldados para luchar contra nosotros. Estos hombres murieron para que su patria pudiera prosperar. Para que pudieras llevar a sus familias a un futuro mejor. Itami asintió con la cabeza en silencio antes de colocar suavemente la cabeza del soldado fallecido en el suelo. Se puso de pie y se secó las lágrimas de los ojos antes de responder a su general. Tienes razón. No tengo tiempo para lamentar la pérdida de vidas. Esto es guerra, y estamos tan cerca de la victoria. Honraré a los caídos anexando este reino. Si nuestra civilización tiene la oportunidad de convertirse en un poder global, entonces necesitamos el hierro que los Joseon han enterrado en sus tierras. Quiero que nuestros muertos sean devueltos a Japón y enterrados en las tierras de sus antepasados. En cuanto a los cadáveres de Joseon, o los que quedan intactos, entiérralos. Después de que nos hayamos deshecho de los muertos, avanzaremos y tomaremos la ciudad. Shiva asintió con la cabeza antes de responder afirmativamente a las órdenes de Itami. Como usted ordene. Después de decir esto, Itami se tomó unos momentos para ordenar sus pensamientos y endurecer su corazón. Nunca antes había sido testigo de tantas muertes de su propio lado. Sin embargo, a diferencia de Berengario, no estaba enojada con el enemigo por infligir bajas tan feroces a su ejército. Ella respetaba su fuerza y determinación. No había anticipado tales pérdidas cuando planeó esta campaña, y el simple hecho de que sufrió tanto demostró que Joseon era un reino capaz, incluso si tenían siglos de retraso en tecnología militar. El enemigo había sufrido suficiente y no actuaría con venganza cuando finalmente los dominara. Capítulo 790. Destronar al rey húngaro. El rey de Hungría se sentó en su salón del trono. Inquietantes noticias habían llegado a sus oídos sobre la derrota del papado. En este intento fallido de derrotar a Alemania, el mundo católico había enviado a cientos de miles de hombres a la muerte. Apenas había pasado un mes desde que comenzó esta guerra, y ya más de la mitad del ejército de Hungría estaba muerto. Hungría ya sufría un colapso económico después de las sanciones que se impusieron contra Alemania, sin embargo, las pérdidas que sufrieron en esta guerra fueron un desastre absoluto. Era solo cuestión de tiempo antes de que la hambruna se apoderara de Hungría y matara a millones. En retrospectiva, el monarca húngaro se dio cuenta de que nunca debería haber respondido al llamado del papado a la cruzada en Tierra Santa. Había pasado toda la duración de esa breve guerra atrapado en los Alpes Dináricos, donde no pudo pasar al ejército de Paladio antes de que la guerra con el ejército bizantino llegara a su fin. Sin embargo, apareció otra oportunidad de gloria poco después, y dentro de las 72 horas de marchar sobre la frontera alemana, Hungría había perdido más de 400.000 hombres. El rey había presenciado personalmente a sus hombres marchar hacia la trampa mortal que era la frontera alemana. Solo podía ver con horror cómo sus hombres volaban en pedazos por la artillería, destrozados por el fuego de las ametralladoras y fragmentados por las minas terrestres. La pregunta que se hacía a sí mismo, incluso ahora, era qué tipo de idiota sádico diseñaría defensas fronterizas tan locas. El monarca húngaro solo pudo suspirar profundamente mientras descansaba su cansada cabeza en la palma de sus manos. Berengar von Kufstein era en verdad un capullo sádico, pero no era como si hubiera nacido así. No, el hombre había sido llevado a una acción tan despiadada. Después de todo, estaba rodeado de naciones hostiles que solo esperaban la oportunidad de atacar. Fue solo ahora que el rey húngaro se dio cuenta de que la Iglesia católica debería haberse unido contra Berengario cuando era simplemente un pequeño conde. Esa era su única oportunidad de derrotarlo. Sin embargo, años de luchas internas y guerras de poder habían debilitado el poder y la tesorería del papado hasta el punto de que ahora dependían por completo de las exacciones campesinas para atacar al imperio alemán. Pensar que un hombre que nació para heredar una baronía humilde era suficiente causaría tales problemas al mundo católico.
El rey de Hungría tuvo que admitir que Berengar von Kufstein había tocado a la Iglesia Católica como un violín en los últimos 10 años. Había ganado tiempo creando una serie de guerras de poder dentro de la cristiandad. Había empoderado a los enemigos de la Iglesia y desviado su atención de la verdadera amenaza a su poder. Todo mientras fortalece su ejército y une al pueblo alemán en un solo imperio cohesivo. La verdad era que el juego estaba amañado desde el principio. Desde el momento en que Berengario se convirtió en enemigo de la Iglesia, los obligó a seguir sus reglas. ¿Cuál fue el resultado de este enorme juego de ajedrez? El papado se había ido, el reino de Francia se debilitó sin posibilidad de reparación. El ejército inglés y la Orden del Dragón Rojo fueron aniquilados en Egipto. Bálsamo Corsini y el duque de Borgoña estaban muertos y enterrados en una tumba sin nombre en algún lugar del sur de Italia, y se presume que el rey polaco se ahogó en el fondo del Mediterráneo junto con todo su ejército. Todo lo que realmente quedó en esta lucha fue Hungría y, sin embargo, estaban rodeados por ambos lados por Alemania y sus aliados bizantinos. Berengar von Kufstein marchaba con su ejército hacia su frontera oriental en un intento de invadir Hungría con un ataque de pinza. Independientemente de la solución que se le ocurriera al rey de Hungría, solo podía ver su muerte inminente. Estaba frenético y había sufrido pérdida de cabello debido a su tendencia a arrancarse el cabello de la cabeza cuando estaba estresado. A estas alturas, todo lo que quedaba eran unos cuantos mechones de cabello repartidos al azar por toda su cabeza, por lo demás calva. Mientras el rey de Hungría cavilaba en silencio, la puerta de su salón del trono se abrió y apareció un visitante inesperado con varios hombres armados a cuestas. El rey de Hungría miró a su invitado con asombro en los ojos. Era el hijo de uno de sus generales recientemente fallecidos. El hombre estaba rodeado por lo que parecían ser otros hombres notables dentro del reino, todos armados con revólveres alemanes. Antes de que el rey pudiera expresar su sorpresa, el hombre le habló con un tono severo en su voz. Su Majestad el rey Tamás Balázs, ha llegado el momento de que renuncie. El pueblo de Hungría ya no apoya su gobierno y se ha movido para reemplazarlo antes de que los alemanes invadan nuestras tierras y saqueen nuestras ciudades. Si se rinde voluntariamente, yo prométeme que tendrás un juicio justo. Resiste y morirás aquí hoy. El hombre en cuestión no era otro que el hermano mayor de Noemí, Vasily Víctor. Al enterarse de la muerte de su padre en la frontera alemana, el joven había asumido todo el poder en su familia y había conspirado en secreto con la inteligencia imperial para unir a las diversas familias ricas de Hungría contra su rey. Ahora que Berengario marchaba con su ejército hacia Hungría, Víctor se dio cuenta de que el tiempo era esencial y había entrado a la fuerza en el Palacio Real para capturar al monarca actual y entregarlo a los alemanes. Fue un golpe de estado en todos los sentidos de la palabra. El rey húngaro se indignó cuando vio que su propia nobleza había conspirado contra él. Rápidamente ordenó a sus caballeros que atacaran a los intrusos. Tráiganme las cabezas de estos asquerosos traidores. Antes de que los caballeros húngaros pudieran desenvainar sus espadas, los rebeldes abrieron fuego contra ellos con sus revólveres, acribillando a balazos a todos los guardaespaldas que tenía el rey. La sangre brotó de la armadura de acero que los caballeros húngaros usaban como agua en un colador antes de que colapsaran sin vida en el suelo. El rey húngaro se sorprendió de lo rápido que habían sido derrotados e instantáneamente se arrodilló en señal de rendición antes de que Víctor pudiera ejecutarlo. Me rindo. Me rindo. Víctor se burló con desdén cuando escuchó esto antes de ordenar a sus hombres que ataran al rey y lo arrastraran lejos. Llévenselo, muchachos. Los rebeldes hicieron rápidamente lo que se les ordenó y colocaron ataduras de acero en las muñecas y los tobillos del rey antes de arrastrarlo a la mazmorra. Después de que el monarca anterior fuera removido, Víctor recogió su corona, que se había caído al suelo durante el caos. Lo miró atentamente durante unos momentos en silencio antes de que uno de sus camaradas cuestionara sus acciones. ¿Y ahora qué? ¿Quién se convertirá en el nuevo rey? Cuando Víctor escuchó esto, se rió levemente antes de tirar la corona a un lado como si fuera un frisbee común. Luego respondió a la pregunta del hombre con una mirada sombría en su rostro. Eso no nos corresponde a nosotros decidir. El rebelde miró a Víctor con expresión preocupada antes de protestar. ¿Qué quieres decir? ¿No debería el pueblo húngaro decidir quién es el rey ahora que hemos eliminado al anterior? En respuesta a esto, Víctor simplemente se burló y colocó una mano sobre el hombro del hombre antes de sermonearlo sobre lo que estaba a punto de suceder. ¿En un mundo ideal? ¿Sí? Sin embargo, este mundo está lejos de ser ideal. Es un mundo en el que ahora estamos gobernados por el Reich.
Por primera vez en un milenio, la sede del poder en el mundo occidental ha cambiado. De Roma a otra ciudad. Kufstein. No se equivoquen, bajo el gobierno del Reich, ningún hombre será coronado rey a menos que primero cuente con la aprobación del Kaiser. Así como el papado solía coronar emperadores en el pasado, ahora el Reich coronará a los pequeños reyes de Europa. Este es el nuevo orden mundial, y será mejor que te acostumbres. Porque con el poder de las fuerzas armadas alemanas, no hay nadie en esta tierra que pueda derrotarlos en un conflicto armado. Entonces, le entregaré esta corona sin valor a Berengar von Kufstein cuando llegue a nuestras fronteras, y me sentaré como un perro obediente mientras él corona a quien quiera que sea su títere. Con suerte, podemos confiar en la ayuda del Reich, porque con todos los jóvenes que han muerto en esta estúpida guerra, el futuro de Hungría parece sombrío. El rebelde no dijo una palabra para contrarrestar la opinión de Víctor. Después de todo, todo lo que dijo era cierto, en cambio, inclinó la cabeza y oró a Dios para que Alemania brindara ayuda a Hungría o, de lo contrario, la sumisión a una potencia extranjera era la menor de sus preocupaciones. Capítulo 791. Un estimado invitado del lejano oriente. Susi se paró en los muelles de Trieste y miró a su alrededor con asombro. Al principio, cuando su padre lo envió de la poderosa y próspera dinastía Ming a alguna nación bárbara en el lejano oeste, le disgustó. Aunque no protestó verbalmente, había pasado todo el viaje hasta las costas del Reich de un humor bastante desagradable. Sin embargo, después de atravesar el paso del Kaiser, cambió su punto de vista. Después de todo, los enormes puentes de acero que se elevaban sobre el canal eran impresionantes obras de ingeniería. Aunque no quería admitirlo, incluso los mejores ingenieros de su nación no lograrían crear tales cosas. Si los puentes lo impresionaron, en el momento en que entró en los muelles de Trieste, su mente quedó completamente impresionada. Trieste no solo era un importante centro comercial en el imperio, sino que también albergaba su principal astillero naval. Aunque había otros lugares similares repartidos por todo el Adriático, el Báltico y el Mar del Norte. Los carpinteros de barcos más experimentados del imperio llamaban a Trieste su hogar. Fue por esto que la ciudad fue considerada la segunda ciudad más importante dentro de las fronteras del Reich y, por lo tanto, recibió prioridad en lo que respecta a la planificación de la ciudad, como el alumbrado público. Aunque, por suerte para Susi, todavía era mediodía y, por eso, las luces de la calle no estaban encendidas. De lo contrario, podría haber tenido un ataque al corazón. Aunque las farolas no estaban encendidas, fue testigo de algo más que lo conmocionó profundamente. Un convoy de camiones militares basados en los diseños recientes de Berengario pasó junto a él en las calles mientras transportaban varias toneladas de acero hacia los astilleros donde el casco de un barco enorme estaba a punto de terminarse. Se sorprendió al ver un vehículo tan monstruoso, especialmente considerando que no había bestias de carga tirando de él. Sin embargo, la conmoción que tenía en su corazón hacia el convoy de camiones no se compara con la que sintió cuando sus ojos se posaron en el gigante de un barco que se estaba construyendo en los astilleros. Siempre había estado orgulloso de la poderosa flota que poseía la dinastía Ming, pero este buque de guerra de acero empequeñecía incluso al barco más grande bajo el mando de su familia. De repente, sintió como si el orgullo y la alegría del emperador fueran motivo de risa. Este barco era el SMS Linde, el primero de una línea de superacorazados que Berengario pretendía construir como sus principales buques de guerra navales. Uno de estos barcos sería suficiente para desafiar el poder naval de todo el mundo en este momento. Sin embargo, tenía la intención de construir 10 flotas de barcos compuestas por 7 acorazados clase Linde y 3 cruceros de batalla clase Honoria. En cuanto a los cruceros de la clase Adela, serían utilizados como escoltas de los nuevos cargueros que se estaban construyendo. Aún así, la vista de estos enormes barcos de acero casi le da al príncipe Ming un ataque al corazón. Rápidamente apartó la mirada de los astilleros y le hizo a uno de sus traductores la pregunta que tenía en mente. ¿A qué distancia está la capital donde reside este supuesto Kaiser? El príncipe había traído consigo una serie de intérpretes para poder comunicarse efectivamente con los alemanes. Por lo tanto, tomó unos momentos para que las palabras se tradujeran del chino al alemán y viceversa. Aproximadamente 325 kilómetros. Al darse cuenta de que el príncipe no entendía el sistema métrico que Berengario había introducido en su imperio, los traductores dedicaron unos momentos más a convertir el número al sistema de medición Ming. En el momento en que Susi escuchó la distancia en términos que podía entender, reaccionó con sorpresa. ¿Entonces nos tomará otras semanas llegar a la capital de este reino?
¿Cómo se las arreglan para dirigir su imperio tan lejos de su costa más cercana? El traductor que hablaba alemán se rió entre dientes cuando escuchó el comentario del príncipe. No pretendía ofender al príncipe del Este, pero había estado haciendo negocios con el Reich durante algún tiempo y se dio cuenta de que el príncipe estaba fuera de su zona de confort después de observar tantos inventos espectaculares en toda la ciudad portuaria. Corrigió el pensamiento del hombre antes de señalar hacia la estación de tren. Todo lo que tenemos que hacer es tomar el tren y podremos llegar a Kufstein en cuestión de horas. Al escuchar estas palabras traducidas a su propia lengua, el príncipe tenía muchas preguntas en mente, pero finalmente decidió permanecer en silencio y presenciar el evento por sí mismo. Su grupo atravesó la ciudad durante algún tiempo antes de llegar a la estación de tren, donde ordenaron algunos boletos de primera clase para viajar a Kufstein. Susie subió al tren con su grupo y se sorprendió al ver el lujoso interior del vagón de primera clase. A lo largo de todo el viaje desde Trieste a Kufstein, fue testigo de muchas vistas asombrosas antes de bajar y entrar en la gran capital del imperio alemán. Si había pensado que Trieste era excepcional, entonces Kufstein era algo fuera de este mundo. Los barcos de vapor fluían por el río que dividía la ciudad, transportando mercancías del resto de los reinos europeos que se encuentran en el Rin y el Danubio. Los vehículos circulaban por las calles en cantidades limitadas, como los coches de policía, los camiones de bomberos y los automóviles personales de los políticos. Finalmente, él y su grupo se subieron a un autobús que se dirigía al distrito del palacio y contemplaron la impecable arquitectura alemana con asombro en sus ojos. Desde la colosal estatua que se encontraba sobre la colina que domina la ciudad, hasta el Reichstag, la gran catedral e incluso la arena que estaba en construcción. Había tantos lugares notables que llamaron la atención. Eso no quiere decir que la dinastía Ming no tuviera sus propias ciudades increíbles, pero Kufstein simplemente era un extraño para él. De todas las visitas diplomáticas que había hecho durante su vida como príncipe imperial, estaba seguro de que nunca había visto una ciudad que rivalizara con Beijing. Sin embargo, si hubiera una ciudad que pudiera reclamar tal hazaña, sería Kufstein. Finalmente, la delegación Ming llegó al Palacio Imperial, que pertenecía a la dinastía von Kufstein, y se detuvo frente a sus puertas donde los guardias los saludaron. Evidentemente, el palacio había sido informado de la visita de Ming y se había preparado para esta ocasión. Los guardias rápidamente informaron al príncipe Ming de la situación actual. Lo cual se sorprendió al escuchar, considerando lo pacífica que era la vida en las fronteras del Reich. Me disculpo, Su Alteza. Sin embargo, el Kaiser está actualmente en guerra con nuestros vecinos. Actualmente está marchando hacia Hungría mientras hablamos. Usted eligió un mal momento para visitar. Sin embargo, tenga la seguridad de que estaremos encantados de entretenerlo en el palacio hasta que regrese de su inminente victoria. El príncipe se asombró cuando escuchó que el emperador estaba en guerra. No había visto la menor preocupación en los ojos de los ciudadanos alemanes. Era como si a pesar de estar en guerra con más de un reino, sentían como si no tuviera ningún efecto en su vida diaria. Incluso si el ejército Ming fuera a la guerra con los bárbaros en la frontera, aún afectaría las vidas de las personas dentro del reino en una pequeña compacidad. Normalmente estaría indignado en este momento, sin embargo, había visto muchas cosas extrañas que lo llevaron a creer que hacer un berrinche frente al palacio alemán era una mala idea. Después de todo, aunque no entendía las capacidades militares del Reich en su contexto más completo, podía decir que no era un poder con el que se debería jugar. Si su padre hubiera enviado a su altivo hermano menor, Sully, al Reich, probablemente habría convertido este resultado inesperado en un incidente internacional. Por lo tanto, Susie solo pudo suspirar y aceptar su destino con la dignidad de un príncipe imperial. Muy bien. Agradezco su hospitalidad. Por favor, guíe el camino, que nuestro viaje ha sido largo y agotador. Los guardias condujeron a la delegación Ming al Palacio Imperial, donde Linde se paró en la entrada para darle la bienvenida al hombre a la casa de su esposo. Llevaba un vestido azul cielo, con joyas de oro blanco con incrustaciones de topacios que habían sido importados del imperio de Anandpur. Cuando Susie miró a la belleza pelirroja, se sorprendió de verdad. En toda su vida, había visto quizás a 3 mujeres que eran tan hermosas como ella. Él no sabía su relación con el Kaiser, pero si ella lo estaba saludando, probablemente ocupaba una alta posición en su casa. Antes de que pudiera hablar, Linde hizo una reverencia antes de hablarle con una bonita sonrisa en su rostro. Bienvenido, príncipe Susie de la dinastía Ming. Lo hemos estado esperando durante algún tiempo.
Soy Kaiserin Linde von Kufstein, segunda esposa del Kaiser Berengar von Kufstein. Me disculpo en nombre de mi esposo por no estar disponible para saludarlo personalmente. Pero actualmente está ocupado luchando contra los enemigos de nuestro imperio. Por favor, entren y descansen sus almas cansadas. Estoy seguro de que el viaje a Kufstein fue largo y arduo. En el momento en que el hombre escuchó que se habían llevado a Linde, suspiró dentro de su propio corazón. Lamentó el hecho de no poder llevarse a casa una belleza tan suprema. Sin embargo, después de presenciar la tecnología avanzada que se empleaba en el Reich y el gran acorazado de acero que se estaba construyendo, no tenía ningún deseo de enemistarse con el Kaiser. En cambio, lucía una sonrisa amistosa en su hermoso rostro mientras aceptaba la amabilidad de Linde antes de entrar al palacio. Le agradezco su hospitalidad. El viaje ha sido realmente largo, por favor, si no le importa, me gustaría descansar. Dicho esto, Linde condujo al hombre al palacio donde ordenó a los sirvientes que lo ayudaran a instalarse. Más tarde compartiría el almuerzo con el hombre como representante personal de Berengario, donde aprendería algunos detalles interesantes sobre lo que estaba sucediendo en el lejano oeste. Capítulo 792. Almuerzo con el príncipe Min. Linde se sentó en la cabecera de la mesa del comedor del Palacio Real. Estaba sola cuando se reunió con el príncipe imperial de la dinastía Min, Susi. Las únicas otras personas presentes en la sala eran los traductores del hombre y los miembros de la Reichsgarde, cuyo deber era proteger a la familia imperial en todo momento. Los guardias estaban siempre atentos al príncipe imperial. Si mostró el más mínimo indicio de hostilidad o seducción, no dudarían en detenerlo. Sin embargo, el hombre estaba tranquilo y sereno. No tenía intenciones de perseguir a Linde, sin importar cuán atractiva pudiera haberla encontrado. De hecho, estaba más interesado en la guerra que el Kaiser estaba librando actualmente y rápidamente pidió al respecto. Dijiste que tu esposo está en guerra, pero por lo que puedo ver, todos dentro de tu imperio parecen estar actuando sin la menor preocupación en el mundo. ¿Te importa explicar por qué podría ser eso? Perdona mi curiosidad, nunca he visto a una nación en guerra actuar tan despreocupada. Linde tomó un sorbo de su vino y un bocado de su escalope mientras entretenía a su invitado del este. Mientras Berengario estaba fuera, ella era la cabeza de familia, lo que significaba que se encargaba de todas las visitas diplomáticas. Aunque Susie pensó que era extraño que la mujer tuviera tanto poder, no iba a quedar en ridículo al comentarlo. El hecho de que el hombre hubiera sido tan cortés hizo que Linde sospechara, pero se lo guardó y decidió honrar al hombre con la información que deseaba. Después de todo, no era un secreto. Mi esposo, en su búsqueda del poder, ha enojado a la mayoría de nuestros vecinos, pero a ninguno más que al papado. En Europa, la religión dominante es también una entidad política que tiene una influencia considerable sobre todos los demás reinos. En pocas palabras, mi esposo se separó de la tradición religiosa en busca de la autoridad secular y enfureció a esta institución religiosa. Durante los últimos 10 años, el papado ha estado tratando de destruir a mi esposo, y ahora han declarado una guerra santa contra el Reich en su último intento de hacerlo. Por el momento, estamos actualmente en guerra con un total de 5 reinos diferentes y la Iglesia misma. La mayoría de estos reinos comparten frontera con nosotros. Ha dividido nuestro ejército para hacer frente a estas distintas amenazas y actualmente lidera una quinta parte de nuestras fuerzas en el sur de Italia. La última información que recibió del frente es que mi esposo ha logrado una victoria abrumadora contra las fuerzas del papado, el reino de Nápoles y el ducado de Borgoña. Ahora marcha hacia Hungría para unir a sus fuerzas en la región y poner fin a su oposición. Susie miró en estado de shock hacia Linde. Estaba tan sorprendido por esta noticia que ni siquiera probó el escalope mientras cenaba. Una nación estaba en guerra con 5 de sus vecinos y ya había sacado a 3 de ellos del conflicto. ¿Cómo fue esto posible? Necesitaba una aclaración y rápidamente pidió al respecto. ¿Me estás diciendo que tu marido está librando una guerra con 5 enemigos y ya ha vencido a 3 de ellos? Linde lucía una sonrisa de suficiencia en su bonito rostro mientras tomaba otro bocado de su escalope antes de responderle al hombre. 6 enemigos, y hemos eliminado a 5 de ellos. El papado puede ser una institución religiosa, pero tiene sus propios ejércitos. O debería decir, lo que queda de ellos se ha dispersado con el viento. Susie guardó silencio al escuchar esta noticia. No sabía si la mujer le estaba mintiendo, pero a juzgar por algunas de las cosas que había visto en su viaje a Kufstein, estaba seguro de que no exageraba en lo más mínimo.
Rápidamente hizo la siguiente pregunta en su mente. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esta guerra? Linde ni siquiera necesitó pensar en la respuesta, rápidamente la soltó como si fuera la cosa más normal del mundo, sin darse cuenta de lo impactante que debe ser la información para un hombre que estaba acostumbrado a luchar en guerras durante años. Un par de meses, no más de 3. ¿Por qué lo preguntas? Susie se quedó atónito una vez más. Simplemente no pudo disfrutar de la deliciosa comida que le habían preparado al escuchar noticias tan asombrosas sobre la destreza militar del Imperio Alemán. Solo pude comentar con incredulidad. No hay razón, su esposo debe ser un general capaz de lograr eso. Susie ya no quería hablar sobre la guerra de Alemania y, en cambio, abordó otro tema que sintió que aliviaría su sufrimiento. Estoy agradecido por la hospitalidad que me ha mostrado hasta ahora. He recorrido un largo camino y esta comida es realmente deliciosa. La noticia de la ausencia de su esposo fue un poco perturbadora, pero como un hombre que ha estado en la guerra yo mismo, entiendo que tales cosas tienen prioridad. Linde sonrió con gracia cuando escuchó esto, pero entrecerró los ojos en escrutinio. Cuando supo inicialmente la verdadera identidad de Berengario, había recibido una lección de historia sobre el mundo del que provenía Berengario, que compartía muchas similitudes con el mundo en el que vivían ahora. Naturalmente, sabía todo sobre la dinastía Ming, su cultura, su prestigio, sus actitudes hacia los extranjeros y su destreza militar. El hecho de que un príncipe imperial la tratara, una mujer de lo que podría percibirse como un reino bárbaro con tanta dignidad y respeto, significaba que algo lo había asustado en su viaje por el Reich. Si había venido hasta aquí, hasta Kufstein, para dar algunas noticias en persona, entonces, naturalmente, había una solicitud relacionada con ello. Al pensar en el extraño poder del este que usaba barcos de vapor y armas avanzadas, no pudo evitar concluir que los Ming estaban en desacuerdo con ellos o desconfiaban de ellos y buscaban una poderosa alianza para disuadirlos. No tuvo miedo de preguntar sobre el motivo de la visita del hombre, y rápidamente lo hizo después de tomar tranquilamente otro bocado de su comida. ¿Te refieres a esa potencia oriental con los barcos de vapor de madera? Al escuchar a la mujer acercarse con tanta indiferencia al imperio japonés, Susie se sorprendió una vez más. Sentía que su corazón no podía soportar muchas más sorpresas. Sin embargo, su curiosidad se apoderó de él y rápidamente le preguntó qué sabía ella sobre los japoneses. ¿Sabes sobre el imperio japonés? ¿Ya has entrado en contacto con ellos? Linde buscó en su memoria la lección de historia que Berengar le había dado e inmediatamente tomó nota del término imperio japonés. Según su comprensión de la historia de ese mundo, probablemente esté al borde de una gran guerra civil. Si no estuvieran usando barcos de vapor y armas avanzadas, entonces el veterano maestro de espías simplemente lo anotaría como un cambio normal en la línea de tiempo. Después de todo, hubo muchos cambios en la parte occidental de este mundo y de dónde había venido Berengario. Sin embargo, la existencia de una tecnología tan moderna combinada con el cambio en la línea de tiempo solo obtuvo los pensamientos originales de Linde. Había un reencarnador entre las filas de la sociedad japonesa. Sabía bastante sobre la historia de Japón, más que sobre China. Por la forma en que Berengario habló de ellos, fue impresionante pasar de ser una pequeña nación insular a una gran potencia que rivalizaba con los imperios europeos en su apogeo. Sin embargo, también sabía que carecían gravemente de recursos naturales, ya que Berengario le dejó muy claro este punto. Si los japoneses estaban armando a los Bengals, entonces claramente tienen una razón para hacerlo. Simplemente no podía averiguar qué era con su información limitada. Por lo tanto, después de varios momentos de silencio, instó a Susie a obtener más información. En verdad, sé muy poco sobre el imperio japonés, sin embargo, por la información que pudo obtener, puedo decir con certeza que si nos encontramos involucrados en un conflicto armado con ellos, el Reich saldría victorioso. ¿Por qué no? ¿No me dices lo que sabes para que cuando mi esposo regrese a casa, pueda hacer un mejor trabajo para convencerlo de que te apoye? Susie suspiró profundamente aliviado cuando escuchó que el conocimiento de Linde sobre los japoneses era limitado. Significaba que todavía tenía una moneda de cambio. Aunque era una mujer, el Kaiser le confió el cuidado de los asuntos de la dinastía mientras él estaba en la guerra, y ella también parecía ser excepcionalmente inteligente. Sentía como si pudiera confiarle la información que había obtenido de su padre. Después de varios momentos de deliberación, habló con ella sobre lo que sabía. Si sabes sobre los japoneses, entonces seguramente sabes sobre los Joseon, ¿verdad?
Linde tenía una mente rápida y, guardada en la información que había recibido de Berengario, pudo extrapolarse rápidamente exactamente por qué los Ming habían decidido visitar el Reich, especialmente después de que la noticia del paso del Kaiser llegara a sus oídos. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Linde estaba completamente sorprendida, tanto que dejó caer el tenedor cuando escuchó esto. No querrás decir. Al ver a la belleza pelirroja tan nerviosa, Susie se sintió realizado y rápidamente la corta antes de que pudiera arruinar su diversión. Japón ha invadido el reino de Joseon. Tienen la intención de anexar la región y usar sus depósitos de hierro para sus propias multas. No sé exactamente por qué necesitan tanto hierro, pero ese parece ser su objetivo. Linde pensó rápidamente en lo que esto significaba. Significaba que Japón tenía la intención de expandir rápidamente su ejército durante los próximos 2 años. Los barcos tortuga a vapor no eran una amenaza para la marina alemana, pero si los japoneses lograran crear acorazados, podría suponer un grave problema para el Reich. Inmediatamente entendió la intención de que los japoneses tenían para Corea, pero lo que no entendió era por qué estaban involucrados con el imperio de Bengala, por lo que rápidamente preguntó al respecto. Si están invadiendo el reino de Joseon, ¿por qué también están involucrados con el imperio de Bengala? Cuando Susie escuchó estas palabras, se asombró una vez más. Sus contactos dentro del imperio japonés no habían dicho nada sobre la visita de Itami al imperio de Bengala. Tanto el príncipe Ming como la emperatriz alemana continuarían teniendo una larga conversación sobre Itami y su imperio durante un delicioso almuerzo. Capítulo 793. Almuerzo con el príncipe Ming parte segundo. Susie se recostó con una mirada de sorpresa en su rostro después de escuchar que el imperio japonés estaba interfiriendo con la situación política en el subcontinente indio. Fue una noticia sorprendente. Después de todo, el imperio japonés estaba expandiendo rápidamente su poder y autoridad. Pronto los japoneses eclipsarían a los Ming si el emperador se sentaba y no hacía nada. Fue por esto que Susie estaba interesado en negociar una alianza con el imperio alemán. Después de todo, parecían ser los únicos capaces de detener la marea creciente que era el ejército japonés. El príncipe se apresuró a interrogar a Linde sobre lo que sabía sobre las operaciones japonesas en la India. ¿Qué quieres decir con que los japoneses están involucrados con el imperio de Bengala? ¿Cuánto sabes sobre la situación en el subcontinente indio? Linde tomó un sorbo de su vino antes de responder esta pregunta. Tenía una mirada estoica en su bonito rostro mientras informaba descaradamente al príncipe Ming sobre lo que sabía sobre las operaciones japonesas en la India. No sé el motivo de sus acciones, pero puedo decirles con certeza que los japoneses están vendiendo armas al imperio de Bengala. El emperador Asa planea usar estas armas para conquistar el subcontinente indio y unir la región bajo su bandera. Las armas que la emperatriz japonesa ha vendido a los bengalíes son temibles, mucho más allá de tu capacidad para manejarlas. Son tan problemáticos que podrían causar serias dificultades a nuestras fuerzas si nos enfrentamos a los bengalíes por el control del área. Esta noticia picó a Susie como una colmena de avispas. Difícilmente podía creer que los Bengals hubieran negociado tal trato con Itami, ni podía entender por qué la joven emperatriz les vendería tales armas. Al final, solo pudo pensar en una posible razón por la que los japoneses harían tal cosa, pero necesitaba una aclaración de la belleza pelirroja sentada frente a él para estar seguro. Déjame preguntarte esto, ¿tiene el Reich planes para interferir en la India? Esta pregunta sorprendió a Linde, quien detuvo su acción de tomar otro sorbo de su vaso cuando escuchó estas palabras. Ella se quedó en silencio por un segundo antes de responder a la pregunta del hombre con una propia. ¿Por qué lo preguntas? Fue en este momento que Susie resolvió el enigma que existía en la mente de Linde cuando expuso su razonamiento para hacer una pregunta tan seria. Porque si tienes planes para la región, y Japón está al tanto de tu existencia, podrían estar usando a los Bengals como un representante para desviar tu atención de sus acciones en Corea. No sé qué planes tiene la emperatriz en mente para los depósitos de hierro de Joseon, pero necesita tiempo para implementarlos. Si su imperio la intimidó, entonces podría usar los Bengals como un medio para ganar tiempo para completar sus planes. Las palabras que pronunció Susie una vez más sorprendieron a Linde, pero tenían sentido. El único problema que tenía con esta línea de razonamiento era el hecho de que no sabía cómo se habían enterado los japoneses de la existencia del Reich. Sin embargo, si el Imperio Oriental estaba dirigido por un reencarnador, seguramente se verían amenazados por la presencia de Berengario en este mundo.
Al utilizar a los Bengals como representante, los japoneses demostraron que estaban detrás del Reich en términos de tecnología militar, o de lo contrario nunca recurrirían a una apuesta tan desesperada para ganar tiempo. Lo más probable era que los japoneses estuvieran empezando a industrializarse, y les llevaría algún tiempo hacer uso del hierro en Corea para construir su ejército. Mientras Linde pensaba en esta impactante información, Susie describió su razón principal para visitar el Reich. Seré franco, mi padre quiere tus armas, o al menos, quiere armas que puedan enfrentarse a los japoneses en caso de que muestren sus colmillos contra nosotros. Dime tu precio y lo pagaremos. Linde hizo girar su dedo dentro de su vino mientras pensaba en esta solicitud por unos momentos. Como directora de inteligencia, podía tomar decisiones ejecutivas, como armar a potencias extranjeras, especialmente si iban a ser utilizadas como representantes. Si los japoneses estaban dando armas a los bengalíes para empantanar a las fuerzas armadas alemanas, entonces era justo que ella jugara el mismo juego. Así, tras unos segundos de silencio, Linde suspiró profundamente antes de revelar sus pensamientos al respecto. Tienes suerte. Nuestras fuerzas están en medio de la transición a armas nuevas y mejoradas. Dentro de los próximos 2 años, tendremos cientos de miles de armas de fuego viejas, miles de piezas de artillería y millones de municiones tiradas por ahí, acumulando polvo. Bajo ciertas condiciones, puedo prometer que algunas de estas armas serán restauradas y enviadas a los Min para ser utilizadas en su frontera con Joseon. Susie estaba emocionado de escuchar esta noticia, pero no dejó que se mostrara en su rostro. Después de todo, estaba preocupado por cuáles eran estas condiciones. Sabía que le estaba pidiendo mucho al Reich, a pesar de que esta era su primera visita diplomática, y por eso esperaba que Linde hiciera algunas demandas serias a la dinastía Min. Sin embargo, cuando escuchó sus palabras, se sorprendió de lo simple que fue la primera demanda de la mujer. Mi primera condición es que la dinastía Min establezca un pacto de no agresión con el Reich. Aunque no tengo miedo de que vuelvas estas armas contra nosotros, es mejor prevenir que curar. Esta condición realmente funcionó en el favor de Min, y Susie la aceptó rápidamente. Eso no es un problema. ¿Cuál es tu próxima condición? Linde lucía una bonita sonrisa cuando hizo su próxima demanda al príncipe Min. Descubrió que cuando hacían demandas excesivas, los hombres estaban más dispuestos a aceptarlas, y una mujer hermosa se mostraba amistosa con ellos cuando hacía su pedido. Mi segundo pedido es doble. La dinastía Min abre sus puertos para el comercio con el Reich y trata a nuestro imperio como un igual. Esta solicitud fue un poco difícil y Susie no pudo darle a la mujer una respuesta inmediata. El emperador normalmente rechazaría el hecho de que ella estaba solicitando ser considerada igual. Sin embargo, Susie había visto las capacidades del Reich de primera mano y sabía que su pedido no estaba fuera de lugar en lo más mínimo. Se atrevería a argumentar que el Reich era superior a la dinastía Min, por lo que en realidad estaba mostrando la cara del emperador al exigir que la trataran como a un igual. Aunque Susie pensó esto, tendría que convencer a su padre para que aceptara esta solicitud. Por lo tanto, suspiró profundamente antes de responder a la solicitud de Linde. Tendré que convencer a mi padre para que acepte esta solicitud, pero confío en mi capacidad para hacerlo. Pasemos a tu tercera demanda. Linde sonrió una vez más mientras tomaba un sorbo de su vino antes de explicarle a Susie su pedido final para la dinastía Min. Mi última solicitud es simple. Me gustaría que su imperio permita a mis agentes pasar armas de contrabando a través de su frontera con Joseon para que podamos entrenar adecuadamente a los lugareños para resistir la ocupación japonesa. Dado que la emperatriz de Japón busca convertir a Bengala en Empire en un representante contra el ejército de mi esposo, entonces le haré lo mismo con el Joseon. Obviamente, puedes mantener la negación total y completa si los japoneses se enteran de nuestra operación. Susie pensó en esta solicitud en silencio durante varios momentos. Linde estaba pidiendo mucho a la dinastía Min con esta solicitud. Al permitir que los alemanes pasaran armas de contrabando a través de las fronteras de la dinastía Min en un intento de armar y entrenar una insurgencia contra los japoneses, prácticamente les estaba pidiendo a los Min que se convirtieran en enemigos de Japón. Sin embargo, cuando pensó en la última parte, que era la negación total, Susie sintió que podía convencer a su padre para que aceptara tales demandas. Mientras los Min fingieran no tener idea de lo que estaban haciendo los contrabandistas alemanes en su frontera, los japoneses no podrían justificar una invasión de China. Así, después de varios momentos de silencio, el príncipe Min habló. No puedo aceptar esta solicitud de inmediato.
Tendré que volver con mi padre y convencerlo de que acepte estas demandas. Sin embargo, quiero preguntarte antes de comprometerme con tal acción. ¿Puedes garantizar que mantendrás me das tu palabra? Supongo que lo que realmente estoy preguntando es, ¿tienes la autoridad para hacer tal acuerdo? Linde sonrió mientras terminaba lo último de su vino. Por supuesto, ella tenía la autoridad para hacer tal trato. No solo ostentaba el título de Kaiserin, sino que también era directora de inteligencia imperial. Esta negociación giró en torno a armar una insurgencia en un país extranjero. Tal cosa no solo estaba dentro del alcance de su mando, sino que era una parte activa de sus deberes. La única diferencia era que esta vez estaría lidiando con una generación diferente de armas. Aún así, el precedente lo había sentado Adelbrand, quien, con su ayuda, equipó al ejército real de Andalucía con estas mismas armas. Además, en caso de que Berengario protestara por este acuerdo comercial, Linde simplemente usaría su agarre mortal sobre su corazón para convencerlo de cumplir con este acuerdo. Por lo tanto, tenía una sonrisa de confianza en su rostro mientras asentía con la cabeza y sellaba el trato. No necesita preocuparse. Puede que no lo parezca, pero tengo una cantidad significativa de control sobre los asuntos exteriores del Reich. En última instancia, la palabra del Kaiser es ley, pero él confía en mi juicio lo suficiente como para permitirme tomar tal decisión. Decisiones críticas. Cuando regrese a casa, le informaré sobre todo lo que hemos hablado, y estoy seguro de que estará de acuerdo en que mis decisiones no solo fueron necesarias sino también prudentes. Susie no podía decirlo, pero la mente de Linde estaba llena de pensamientos lascivos, de ser recompensada por su amo por sus acciones mientras él estaba en la guerra. Debido a esta ignorancia, el hombre tenía una sonrisa feliz en su rostro mientras dejaba claras sus intenciones. Muy bien. Si ese es el caso, confiaré en su palabra. Me quedaré en el Reich durante las próximas semanas antes de regresar a mi tierra natal. Me gustaría mucho ver qué tan poderoso es realmente su imperio. Una vez nuevamente, les agradezco su hospitalidad. Linde salió de su aturdimiento y recuperó su comportamiento elegante mientras asentía con la cabeza antes de levantarse de la mesa y salir de la habitación. Ha sido un gran placer, príncipe Susie. Si necesita algo, simplemente pídalo y, si está en mi poder, lo ayudaré. Susie observó cómo la figura sublime de Linde desaparecía de la habitación y sacudió la cabeza antes de expresar los pensamientos que tenía en mente. Es una pena que una mujer tan hermosa y capaz ya esté ocupada. Si mi esposa fuera como ella, me consideraría el hombre más afortunado del mundo. Capítulo 794. Tropezar con un talento aleatorio. Itami se encontraba en la ciudad de Busan al frente de su ejército. En las últimas 24 horas, sus soldados habían desembarcado en las costas de Corea y afirmado el control de la ciudad del sur. Los japoneses habían demolido a la mayoría del ejército de Joseon en una sola batalla, y ahora eran libres de atravesar la tierra en busca de su conquista. Los ciudadanos locales de Joseon se reunieron en la plaza de la ciudad, rodeados por soldados japoneses. Estaban temblando de terror cuando vieron a la belleza albina subir al estrado. En la mano de Itami estaba su espada actual, que tomó la forma de un kyugunto. Había dejado de lado su vieja katana por el momento y, en cambio, se centró en la estética actual que tomaron sus fuerzas armadas. La hoja de acero joya del kyugunto fue presionada contra el suelo frío de Busan, donde las delicadas manos de Itami envolvieron su pomo. Miró a la audiencia que estaba reunida ante ella antes de hablar en voz alta y clara. Sus palabras estaban siendo traducidas a la gente de Busan por un intérprete mientras declaraba audazmente la anexión del reino de Joseon. Mi nombre es Itami Ryo y soy la emperatriz de Japón. Hoy marca el amanecer de una nueva era. Una era de coprosperidad donde el reino de Joseon y el imperio de Japón se han unido en una sola entidad. Tu ejército está derrotado, enterrado en las playas fuera de esta ciudad. Los pocos defensores que os quedan han huido a los montes y os han abandonado. Con la derrota del ejército de Joseon, por la presente anejo este reino y lo renombro como prefectura de Corea, donde será protegido hasta el final de los tiempos por los valientes soldados del imperio de Japón. Ya no pagarás tributo a tus señores Min, sino que me pagarás a mí, tu nueva emperatriz. Mientras todos ustedes se comporten bien, les prometo que se les dará un cierto grado de autonomía. Sin embargo, resistan mi regla y vean cuán rápido sus vidas cambiarán para peor. Puede que venga aquí como un conquistador, pero siempre trato a mis súbditos con justicia. Para aquellos que trabajan junto al imperio de Japón, les prometo una vida próspera.
Para aquellos de ustedes que se resisten a nuestro gobierno, su destino será peor que la muerte. Ahora, arrodíllate y muestra tu apoyo a tu nueva emperatriz. Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, los soldados japoneses levantaron sus armas en el aire y entonaron sus gritos de guerra. Tenoeika Bansai. A regañadientes, los ciudadanos de Busan se arrodillaron en el suelo e inclinaron la cabeza mientras cantaban estas palabras, por temor a que negarse a hacerlo resultara en su muerte. No tenían idea de lo que significaban estas palabras extranjeras, pero las pronunciaron lo mejor que pudieron. Después de bajar de la plataforma improvisada que se había construido en el centro de la ciudad, Itami fue recibido por una joven coreana que vestía un extravagante hanbok. Parecía ser de una familia rica, quizás la hija del noble local. Antes de que la niña pudiera acercarse a Itami, los guardias la detuvieron. Itami prestó poca atención a la joven belleza hasta que escuchó a la mujer hablar en japonés. Su Majestad, deseo servirle. Hace mucho tiempo que escuché sobre sus hazañas y sé que está buscando personas talentosas. Estoy entrenado en los caminos de la alquimia y estoy dispuesto a aprender lo que tiene que enseñarme. Por favor, acepte yo como tu discípulo. Itami se detuvo en seco cuando escuchó esto. La verdad del asunto era que tenía una gran necesidad de químicos y otros científicos. Aquellos bajo su mando tardaron en adoptar nuevas ideas y quedaron atrapados en sus antiguas mentalidades. Debido a esto, Itami tuvo que hacer la mayor parte de la investigación sobre química ella misma. Fue un milagro que incluso pudiera producir una planta de fabricación de productos químicos cuyo único propósito en ese momento era fabricar fulminato de mercurio para las primeras imprimaciones. Al esperar a esta joven, Itami se dio cuenta de que no tenía más de 18 años y que, con el tiempo y la educación suficientes, podría convertirse en una química adecuada. Por lo tanto, Itami miró a la mujer con su característica mirada helada antes de preguntar por ella. Nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mina, o Amina. Itami miró de arriba abajo a Mina. No podía distinguir la forma de su cuerpo debajo de su hanbok, pero la mujer tenía hermosos rasgos faciales. Tenía los ojos y el cabello oscuros, pero la piel era tan pálida como la nieve. Si Itami fuera un hombre, sin duda se enamoraría de la chica a primera vista. Sin embargo, ella era una mujer heterosexual, y por eso, solo podía admirar la belleza de la chica. Itami también estaba paranoica y, por eso, no estaba segura de por qué esta chica se acercaría a ella por su propia voluntad directamente después de la anexión de su tierra natal. Por lo tanto, rápidamente interrogó a Mina para averiguar el motivo de sus acciones. Dices que quieres ser útil para mí. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué? Mina se sorprendió cuando escuchó a Itami cuestionar su razón. Su padre era un rico comerciante que tenía tratos comerciales con Japón. Hacía tiempo que había oído hablar del surgimiento de la diosa de la guerra y de los intentos de Itami de modernizar Japón. El hecho de que una mujer pudiera tener una posición de poder tan suprema llevó a la niña a creer que tal vez ella también podría ser alguien de influencia en Japón, a diferencia de su tierra natal. Por supuesto, Mina nunca esperó que los japoneses invadieran y anexaran su tierra natal, pero eso realmente no le importaba mientras pudiera hacer algo por sí misma. Después de todo, ella era una chica ambiciosa y quería más en la vida que ser el ama de casa de un bastardo. Por lo tanto, se apresuró a expresar su razonamiento a la emperatriz japonesa. Aquí en la dinastía Joseon, como mujer, ni siquiera puedo esperar lograr algo grandioso. Como mucho, me casaré con algún hombre. Sin embargo, en su imperio, mientras sea útil, puedo hacer algo de mí mismo. Por favor, enséñame tus conocimientos para que pueda ayudarte a ti y a tus ambiciones. Quiero ser recordada en la historia como algo más que una cara bonita. La ambición de la niña intrigó a Itami. Era raro encontrarse con una mujer con tanta determinación. A decir verdad, toda su administración estuvo llena de viejos cuyas cabezas estaban atrapadas en el pasado. Si tenía la esperanza de derrotar a Berengario, entonces necesitaba gente que pudiera innovar. Quizás Mina sería el primero de sus súbditos en aceptar los nuevos ideales de Itami. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, Itami estuvo de acuerdo con las demandas de Mina. Muy bien. Te tomaré bajo mi protección y te enseñaré los caminos de la ciencia, sin embargo, estarás bajo vigilancia constante. No sé si tienes motivos ocultos o no. Si puedes aceptar que te vigilen mientras bajo mi empleo, entonces te enseñaré todo lo que sé. Quizás puedas serme de alguna utilidad. Al escuchar esto, Mina saltó de alegría e intentó abrazar a Itami, pero los guardias de la emperatriz la detuvieron rápidamente.
Hasta que Mina pudiera demostrar ser confiable, se mantendría a un brazo de distancia de Itami. Por lo tanto, después de anexar Busan, Itami se encontró con un talento aleatorio. Uno que resultaría útil en el campo de la química. Quizás Itami acababa de encontrar su versión de Aldo Bon Pasau. O tal vez Mina no sería más que una cara bonita. Solo el tiempo lo diría. Capítulo 795. Expansión colonial. Mientras Berengario libraba su guerra contra el mundo católico e Itami buscaba el dominio sobre la península de Corea, las colonias alemanas crecieron y se expandieron a medida que se seleccionaban más hombres y mujeres jóvenes para establecerse en el nuevo mundo. Aparte de las colonias preexistentes de Nueva Viena, Nueva Suabia, Berhenstadt y Neuafen. Los alemanes habían fundado colonias en lo que antes se conocía como Florida y Texas, en la vida pasada de Berengario. Estos asentamientos estaban conectados con el resto de las colonias por el comercio a través del mar, y después de algunas pequeñas escaramuzas con los lugareños, estas colonias habían comenzado a prosperar. En cuanto a Nueva Viena, ya no era una pequeña colonia de unos pocos cientos de hombres y mujeres. Era la colonia más grande del Nuevo Mundo, con más de 10.000 familias alemanas viviendo dentro del asentamiento. La vida cotidiana era pacífica gracias a la hábil diplomacia de Arnulf von Tiersee. Las tribus locales rara vez criticaron a los colonos de Nueva Viena y coexistieron en paz. Las calles empedradas se extendían a lo largo de los límites de la ciudad, y las casas Fachwerk salpicaban el paisaje. Los campos utilizaban las máquinas impulsadas por caballos, que Berengario había inventado hacía mucho tiempo y estaban repletos de cultivos. Una cosa era segura. Nueva Viena no carecía de excedentes alimentarios. Aún así, bajo las órdenes de Arnulf, la comida se almacenaba cuidadosamente en caso de un mal invierno, y cualquier exceso se vendía a las tribus nativas vecinas a un precio justo. Como colonia al otro lado del Océano Atlántico, los últimos avances de la civilización aún no habían llegado a las costas de Nueva Viena. Debido a eso, había una falta distintiva de industria. En cambio, la colonia dependía tanto de la fuerza animal como del agua para realizar sus tareas diarias. Aunque las fuerzas expedicionarias coloniales existían para defender el área, las milicias habían aparecido en varios pueblos pequeños que existían fuera de la ciudad de Nueva Viena. La expansión de la colonia alemana se había negociado con las tribus nativas y Arnulfo había pagado un precio justo por la tierra. Esto fue algo que molestó a muchos de los colonos que creían en la propaganda de la patria, quienes les decían que era su derecho divino conquistar y poblar el nuevo mundo en toda su extensión. Fue por esto que varios hombres se reunieron en la cervecería local donde bebieron hasta saciarse mientras se quejaban de sus vidas. ¿Quién diablos se cree el gran duque que es? Todos ustedes saben que me gano la vida cazando animales y vendiendo sus pieles. Ayer fui a mi lugar de caza favorito y me compré un puto oso. Sin embargo, cuando lo traje de vuelta a casa, Arnulfo y sus compinches me quitaron la piel. ¿Por qué haría tal cosa? Porque aparentemente estaba cazando en tierras Mohawk. ¿Qué tierras? Estos asquerosos salvajes ni siquiera tienen el concepto de propiedad de la tierra en sus tribus. Lo juro por Dios, la puta esposa de ese maldito bastardo lo está influenciando para que actúe en contra de los intereses del pueblo alemán. Te diré algo, si el Kaiser supiera de esta injusticia, haría algo al respecto. Escuché que las otras colonias pueden expandirse completamente como les plazca, y si los nativos arman un escándalo, simplemente despliegan el cuerpo expedicionario colonial para lidiar con ellos. ¿Qué diablos han hecho los 5.000 cabrones que fueron enviados a Nueva Viena en los últimos años además de hacer cumplir las leyes de Arnulfo que favorecen a los nativos? Varios hombres bebieron de sus vasos de cerveza y asintieron con la cabeza de acuerdo con las palabras del cazador. Hubo un creciente sentimiento de desacuerdo entre los colonos con el enfoque pacifista que tenía Arnulfo cuando se trataba de la expansión. Aunque las tribus prosperaron junto con los colonos alemanes con la paz de Arnulfo, muchos de los alemanes más nacionalistas se sintieron ofendidos porque simplemente no estaban tomando lo que necesitaban por la fuerza. Fue por esto que otro hombre se apresuró a expresar su descontento en una adición a la historia del cazador. Sí, tuve un problema similar. Estaba pescando al norte de donde normalmente lo hago, y atrapé una docena de peces en un día. Sin embargo, cuando regresé a casa, fueron confiscados porque aparentemente esos lugares de pesca pertenecían a uno de los nativos. Tribus, no puedo recordar cuál. Quiero decir, seamos honestos, todos estos salvajes se ven iguales. Joder, me pasé todo el día pescando esos peces, y ese bastardo de Arnulfo se los regaló a los nativos. ¿Qué clase de mierda es esa?
Si me preguntas, es su esposa nativa quien lo está influenciando para que favorezca a esos salvajes. Quiero decir, algunas de las cosas que ha hecho como gobernador colonial están al borde de la traición. Por ejemplo, escuchó sobre el precio que pagó Arnulfo para colonizar las tierras en las que se estableció la ciudad de Adelstein. Escuché que era una suma escandalosa de bienes, y él voluntariamente se los entregó a los nativos a cambio de la propiedad de la tierra. ¿Qué demonios? Esto va en contra de todo lo que ha dicho el Kaiser sobre la colonización del Nuevo Mundo. No se supone que estemos negociando. Se supone que debemos conquistar. Esa colonia del sur, ¿cómo se llama? Lindeburg. ¿El que está entre aquí y la colonia de Neuafen? Sí, escuché que acabaron con los nativos de la zona. Aparentemente, esos salvajes atacaron a uno de los colonos y, como resultado, iniciaron una campaña de exterminio, aniquilando a todos los nativos en 1000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. El hombre se refería a una colonia que se había establecido en lo que antes se conocía como Florida en la vida pasada de Berengario. Poco después de que los colonos alemanes se asentaran en la tierra, hubo un incidente en el que una tribu local secuestró a una niña. Fue abusada horriblemente durante su cautiverio, y cuando los alemanes descubrieron lo que había sufrido, se enfurecieron y masacraron a todas las tribus con las que se encontraron. Para el pueblo alemán del Nuevo Mundo, esta feroz represalia fue una declaración. Los ciudadanos alemanes eran intocables, y si les sucedía algún daño, todo el poder del cuerpo expedicionario alemán caería sobre cualquier tribu lo suficientemente desafortunada como para enojar al Reich. Sin embargo, la reacción de Arnulf a esta noticia fue una declaración de condena. Algo por lo que muchos de los ciudadanos bajo su gobierno estaban profundamente molestos. Después de escuchar los rumores de lo que había pasado la niña, la mitad de los colonos de Nueva Viena sintieron la necesidad de salir y luchar contra los nativos cercanos, que no tenían nada que ver con el incidente. Todos estos pensamientos pasaban por la mente de los hombres mientras se emborrachaban y expresaban sus quejas en el único lugar que sabían que era seguro hacerlo. En última instancia, el cazador que originalmente se quejó del robo de sus pieles expresó una idea que cambiaría el panorama de la política norteamericana durante décadas. Es obvio que Arnulf se preocupa más por el bienestar de los nativos que por la voluntad del Kaiser o la gloria de la patria. Digo que rodeemos a todos los que desprecian el orden actual y marchemos hacia el norte, donde estableceremos nuestro propio asentamiento. Una que sea verdaderamente leal al Kaiser. Una colonia que no tenga miedo de luchar con los nativos por el control de esta tierra generosa. Por el Kaiser y la patria. Al principio, hubo un silencio absoluto cuando los hombres escucharon estas palabras. Después de todo, a pesar de sus quejas por la situación política actual con las tribus cercanas. Nueva Viena era un lugar extremadamente pacífico, donde la calidad de vida era la más alta del Nuevo Mundo. Si reunían a sus familias y se iban, pasarían unos meses, o incluso años, difíciles antes de que alcanzaran el nivel de lujo en el que vivían ahora. Sin embargo, cuanto más pensaban en ello, más se daban cuenta de que había cientos de ciudadanos como ellos que estaban enojados por la política pacífica con los nativos y el hecho de que se negociaron nuevas tierras en lugar de tomarlas. Si todos trabajaran juntos, podrían tener una vida mejor. Al final, la voluntad del Kaiser fue el factor decisivo. Estos hombres sintieron que Arnulfo era desleal a la visión del Kaiser de un destino manifiesto, y preferirían morir antes que ser desleales al hombre que hizo todo esto posible. Por lo tanto, todos los hombres en la cervecería gritaron su apoyo a este plan y eligieron a este cazador como su nuevo líder. En las próximas semanas, 1000 familias partirían de la colonia de Nueva Viena y se dirigirían al norte, a las tierras que alguna vez se conocieron como Ottawa en la vida pasada de Berengario. Donde fundarían la colonia de Berenwalde. Sería la primera vez desde el ascenso al poder de Berengario que dos territorios alemanes se enfrentarían entre sí, ya que una breve disputa colonial seguiría a la anexión de las tierras algonquinas. Capítulo 796. Expansión azteca. Tlexictli estaba de pie sobre una gran roca que dominaba la ciudad en el valle de abajo. Las escamas de acero superpuestas de su chaleco blindado brillaban bajo el sol abrasador. En una mano había una lanza corta y en la otra un escudo redondo de madera que tenía la piel de un jaguar que cubría los paneles. Sobre su cintura lucía un machete envainado, que fue diseñado al estilo usado por los colombianos en la vida pasada de Berengario. La embajadora azteca en el Imperio Alemán había regresado a su tierra natal mientras el Kaiser estaba en guerra con sus vecinos. A su llegada, descubrió que su gente estaba involucrada en una sangrienta campaña con sus vecinos.
Como no teme al conflicto, Tlexitli rápidamente tomó la lanza y marchó contra sus enemigos. Con el poder del acero alemán en sus manos y los córceles de la patria a sus órdenes, el ejército azteca se había transformado en una poderosa entidad con la que ninguna otra civilización mesoamericana podía enfrentarse. En su ausencia, los aztecas habían emprendido guerras de conquista contra todos sus vecinos. Ahora bien, el único pequeño reino que quedaba era el de Tututepec. Después de que los aztecas conquistaron este pequeño reino, el único poder que podía oponerse al poderío de su imperio eran los mayas del sur. Emocionado de que su hija hubiera regresado a casa, el emperador azteca le encargó que dirigiera sus fuerzas para conquistar a su último vecino soberano. Al presenciar cómo la ciudad preparaba sus escasas defensas por temor al ejército azteca, Tlexitli solo pudo burlarse con desdén. Las armas que los alemanes habían vendido a los aztecas estaban más allá de las capacidades limitadas de una civilización de la Edad de Piedra. Rápidamente llamó al ejército, que estaba dentro de las colinas y le dio órdenes. Cobrar. Un ejército de 10.000 hombres y 2.000 jinetes cargaron colina abajo y se dirigieron hacia la ciudad mal defendida. Hasta ahora, las civilizaciones mesoamericanas no tenían necesidad de muros alrededor de sus ciudades. Eso resultó ser la ruina de muchos de los vecinos aztecas. Después de todo, los alemanes habían enseñado a su protectorado un nuevo estilo de guerra, y el asedio de ciudades era uno de esos aspectos. Tlexitli condujo a sus fuerzas colina abajo y hacia el frente. Una mezcla de armadura de escamas de acero y pieles de jaguar se aferraba con fuerza a su cuerpo demasiado musculoso mientras lanzaba su lanza hacia el primer enemigo con el que entró en contacto. La infantería azteca atravesó los escudos de mimbre del enemigo como si fueran un cuchillo en mantequilla. Mientras tanto, los arqueros se mantuvieron a distancia y lanzaron una lluvia de flechas sobre los defensores de la ciudad. A Tlexitli le importaban poco las armas de piedra de sus enemigos, después de que todas sus áreas vitales estuvieran bien protegidas con escamas de acero, y debido a eso, se lanzó locamente hacia adelante con su lanza corta, clavándola a través del escudo de su oponente y en su cuerpo. El hombre gritó de dolor cuando su sangre y sus entrañas se derramaron por el suelo, antes de que Tlexitli le arrancara la punta de lanza de la carne. A su alrededor, la infantería azteca atravesaba a sus oponentes como trigo a la guadaña. La lanza corta era el arma favorita de Tlexitli, una punta de lanza larga, casi como una espada, asentada sobre una asta corta de madera. Podía manejarse hábilmente con una mano, y era capaz de causar una letalidad aterradora, especialmente contra los oponentes de la Edad de Piedra mal armados a los que se enfrentaba. Dos hombres rodearon a Tlexitli mientras ella retiraba su lanza. A pesar de la situación, ella no estaba en lo más mínimo asustada. Uno de los hombres la golpeó con un garrote de guerra, sin embargo, ella simplemente levantó su escudo de madera y desvió el golpe hacia arriba, donde usó su lanza corta para atravesar el corazón del hombre. La delgada armadura acolchada que usaban sus enemigos no tenía ninguna posibilidad de detener la lanza corta de acero afilado que empuñaba la mujer. Una vez que este hombre estuvo muerto, Chitli no dudó en mover su arma hacia el otro hombre que tontamente la había atacado. La sangre salpicó el torso revestido de acero de la princesa azteca y estropeó las brillantes escamas con su suciedad. A pesar de esto, no había ninguna sensación de disgusto en la cara bonita de Tlexitli, solo una sonrisa salvaje mientras saltaba sobre su oponente y lo clavaba en el cuello con su arma. Tlexitli tuvo que admitir que, por mucho que despreciara a Berengario por lo que le había hecho a su pueblo, sin su ayuda, el imperio azteca no podría expandirse a su estado actual. No solo eran más grandes las armas que manejaban, sino que también tenían un aumento masivo en la producción agrícola. Mientras la mujer pensaba en Berengario, un combatiente enemigo le había lanzado una lanza con su atlatl. Tlexitli tardó solo un momento en reaccionar cuando levantó rápidamente su escudo, que atrapó el arma que se aproximaba. El hombre había arrojado el arma con tanta fuerza que se había incrustado en la madera, convirtiendo el escudo de la princesa azteca en un inútil trozo de chatarra. Rápidamente arrojó el escudo a un lado y usó su mano libre para desatar el machete en su cintura. Con un dejo de furia en los ojos, Chitli se abalanzó hacia el hombre que le había arrojado la lanza con ambas armas en la mano. Con su mano derecha empujó su lanza corta hacia adelante, que fue rechazada por su oponente, solo para pasar por encima de su arma con su machete de acero, que se incrustó en el cuello del hombre, cortando su arteria carótida en el proceso. La sangre salió a borbotones del cuello del hombre mientras Tlexitli continuaba cortando la herida con su machete hasta que la cabeza quedó completamente separada de los hombros del hombre.
La princesa azteca dejó escapar un fuerte rugido, como si fuera el mismo animal cuya piel vestía antes de liderar a sus fuerzas hacia las filas enemigas que se desmoronaban. Este capítulo está actualizado por Freeembel.cm. Al luchar contra armaduras de acero y armas con tecnología de la Edad de Piedra, era obvio quién saldría victorioso. Rápidamente, las fuerzas del reino de Tututepec se dispersaron y retrocedieron. En el momento en que se dieron cuenta de que la batalla estaba perdida, buscaron huir de la ciudad con sus familias. Aunque no sabían dónde buscarían refugio de los aztecas, sabían que cualquier cosa era mejor que ser esclavizados por el poderoso imperio. Aunque el sacrificio humano había sido abolido dentro del imperio azteca, el extenso comercio de esclavos era más grande que nunca. La mayoría de los esclavos terminaron produciendo cacao y látex para los alemanes. Sin embargo, los extremadamente desafortunados serían enviados a las minas de oro para extraer suficiente material para pagar tributo al Reich. Por lo tanto, no era de extrañar que estos hombres huyeran para salvar sus vidas en lugar de ser capturados. En el momento en que las filas traseras se separaron y colapsaron, el ejército azteca se estrelló sobre la ciudad como un maremoto gigante. Los guerreros del imperio mataron a sus enemigos con el acero en la mano mientras tomaban el control de la ciudad. Al cabo de una hora, había caído la última resistencia y los habitantes de Tututepec fueron llevados al centro de la ciudad. Tlexictli miró sus rostros hundidos y declaró la anexión del reino de Tututepec. Soy la princesa Tlexictli del imperio azteca, hija de Itzcoatl, y embajadora ante el imperio de los dioses. A partir de hoy, el reino de Tututepec deja de existir como estado soberano. Con esta conquista, ustedes ahora son todos ciudadanos del imperio azteca. Aquellos que resistieron nuestro gobierno serán esclavizados. En cuanto al resto de ustedes, ahora pagarán tributo a Tenochtitlán como sus señores. Obedece nuestra regla y seremos misericordiosos. Resiste más, y te espera una vida de dolor y miseria. Dejaré aquí una guarnición para proteger vuestras tierras de los mayas. En cuanto a quien os presidirá, os permitiré elegir un representante de entre vuestro pueblo para que actúe como gobernador de esta ciudad y de las regiones circundantes. Si tu tributo a Tenochtitlán se retrasa, puedes esperar una dura represalia. Después de decir esto, Tlexictli volvió la cabeza y se subió al lomo de un caballo cercano. Ella y el resto de su ejército, que no fueron seleccionados como miembros de la guarnición local, cabalgaron en dirección a la capital. El último de los pequeños reinos que rodeaban al imperio azteca había caído. Todo lo que quedaba era determinar quién era más poderoso. Los aztecas o los mayas. Tlexictli sabía que con la ayuda de los alemanes no había fuerza en el Nuevo Mundo que fuera capaz de derrotar a su pueblo. Todo lo que su gente tenía que hacer era arrodillarse ante el Kaiser y rendir homenaje a su reino. Tenía que admitir que, en comparación con lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento, su pueblo había sufrido muy poco tras la conquista de Berengario. Pensó en la elegante apariencia del hombre mientras marchaba a la guerra. Ella juró que cuando regresara a casa, lucharía con él. Después de todo, había pasado todos los días en Kufstein aprendiendo la forma de arte conocida como agarre de sumisión. Ella confiaba en sus habilidades de que sería capaz de vencer al hombre. Por lo tanto, Chictli tenía un nuevo objetivo al regresar al corazón del imperio azteca como un héroe conquistador.